imposible por diferentes condiciones. Volviendo a David. David es pobre, hijo de Isaí. David no tiene ningún tipo de oportunidad, pero así como Martin Luther King ese día en el obelisco fue la cereza del pastel, pues en una cultura de guerra, pues David tuvo su cereza del pastel cuando liquidó al gigante, al paladín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? David, una vez Saúl ve esa ejecutoria porque se convierte en un héroe nacional y obviamente eso le da también una, como lo que llamaríamos aquí en un lenguaje coloquial casi vulgar, pompea también al ejército. Pues empiezan unas luchas ahora a atreverse a pelear con los filisteos, que era una nación más organizada y que tenía un ejército mucho más grande y más organizado. En fin, entre las escaramuzas que se daban, batallas que ganaban a un bando, a veces las ganaban los filisteos, a veces las ganaban los judíos. Saúl ve la necesidad de organizar su ejército, aunque no lo organiza. ¿Y a quién tú crees que va a poner la cabeza del mando? A David. Si todos los soldados, cuando David convocaba, aunque David era un agricultor, un ganadero, pero en esa cultura que no existía un basic training, pues tú tú tener una experiencia de pelear afuera, porque él peleaba con osos, con leones, pues espérate, pelear con una persona no es nada. O sea, los hombres se sentían seguros, si este hombre va peleando, yo voy a pelear por él. Con Saúl no. Y Saúl utiliza eso a su favor. Pero cuando Saúl ve que empieza a haber victorias, que cada vez David gana más adeptos, pues ya Saúl se empieza a ver una interpolación. Y ahí es que entra el vínculo con Jonatán. ¿Por qué? Porque Jonatán era el sucesor. Por lo tanto, el sucesor tiene que aprender en una monarquía. Por lo menos el que era rey tenía que saber de ciencias militares, ciencias sociales, aunque fueran, porque es una persona representativa, por eso tenían mentores, se le asesoraba, se le daban, en el caso de la Grecia, filósofos, que fue el Aristóteles con Alejandro Magno, y en el caso de Israel, los profetas, eran los que estaban al lado asesorando. Pues David y Jonatán crean este vínculo porque ¿quién va a ser el sucesor? Absalón. Y Absalón se ve joven y dice, pero yo necesito aprender el arte de la guerra de David y de la sobrevivencia. Y de ahí nace el vínculo. ¿A qué quiero llegar? Con lo que me menciona mi compañero y amado Emanuel Oquendo, de 1 Samuel 23, 16, 17, David está allí. Y llega Jonatán con todas estas advertencias. No olvidemos que ya este pacto estaba tan sólido, si lo podemos llamar así, que lo que estaba haciendo Jonatán atentaba hasta con su seguridad, porque la persona que Jonatán estaba ahora sirviéndole era el futuro rey de Israel cuando él era la competencia de él, porque quien iba al segundo al mando se supone que es Jonatán por ley de sucesión, y aún Jonatán sabiendo de una amistad fiel. Ejemplo de una amistad fiel. Y incluso cuando leemos más adelante que se da la separación de ellos definitoria, que hay llanto y todo eso, que Jonatán lo hace, mira, tú vas a llegar a ser rey porque la cultura popular, o sea, ese es tu destino. Por favor, cuida mi casa. Mi casa es mi parentela, no lo liquide. Eso es lo único que te voy a pedir. Y David cumple su palabra. Exacto. Y un aspecto aquí importante, Carlito, y tú me has edificado a mí mucho cuando tenemos conversaciones aparte, ¿verdad? Sobre distintos temas y aspectos personales y aspectos de familia, lo cual es como que algo vicario para mí, porque de verdad que me instruye y me edifica. Aquí vemos también el ejemplo de ministrar la fe. Cuando Jonatán le dijo, no tengas miedo, David, que mi padre no va a encontrarte. Yo estoy seguro de que tú vas a ser el rey
y de que yo seré el segundo en importancia. Eso ahí vemos el ejemplo de principalmente de la fe de dos hermanos en Cristo que buscan edificar sus corazones. Y también condonar la amistad. Acuérdate, ellos están pensando, lo que está buscando el autor de Crónica es resaltar, aparte de la figura de David, pero también esto, lo de la conexión de la amistad, que es el fileo. En el griego eso se conoce como el fileo. Ese amor fraternal que va más allá de los intereses y de las posiciones. Obviamente esto se lee bien liviano hoy, pero este documento, leerse, nada más tú imagínatelo en el Tanakh, que era la Biblia hebrea para el siglo I, los poquitos que sabían leer y escribir, era un discurso conmovedor, porque era un discurso, aparte de que dentro de la cultura hebrea, David es el máximo líder político, no tan solo teológico para nosotros. Si tú vas ahora mismo a las calles de Tel Aviv, que es la Nueva Jerusalén, o sea, está Jerusalén, la antigua ciudad, pero la capital moderna del Israel actual es Tel Aviv. Allí tú vas a ver una estatua de David, pero David, más que reconocerlo como una figura dentro de la espiritualidad, es que es el padre de la nación. O sea, fue el que le dio la identidad y es la época dorada. Se le ve como el Abraham Lincoln, como el William Wallace en Escocia, como el Haile Selassie en Etiopía. Tú mencionas Simón Bolívar en Venezuela. Así. Sí. O sea, que nosotros, la teología absorbente en Occidente, que no busco devaluarla, estamos desconectados de muchas áreas a veces, y no es por falta de preparación, sino es por falta de investigación, que para eso tú no tienes que tener escolaridad, lo que tienes que tener un gusto de, espérate, dame saber la raíz, ¿verdad? Y eso tiene que ver más con iniciativa que con academia. Cuando tú te vinculas, tú te das cuenta que el canon bíblico pues está resaltando en esta función es que la amistad no es cómo te paga el otro, sino es por lo que decides tú dar, y ese es el mérito. Claro. Entonces, ese tipo de relaciones, si lo podemos llamar, choca diametralmente con nuestra sociocultura, totalmente. Claro. Totalmente. Carlito, por cuestión de tiempo, hemos hablado hasta el momento de la cuestión de la amistad, que en ese entonces, a diferencia de ahora, se daba a base de pacto. Hemos hablado del aspecto filial, en términos de la amistad fiel entre ellos dos, el aspecto de la iniciativa que tomó Jonatán como amigo hacia David, y también el aspecto de cómo le ministran la fe y cómo eso se puede extrapolar hoy día a nuestro contexto actual en términos de cómo nosotros como hermanos en la fe debemos fortalecer a otros en términos de la amistad. Quisiera, Carlitos, sé que el tema obviamente es uno que es muy amplio. Hemos tratado, ¿verdad?, de condensarlo lo más posible, porque esto tiene mucha tela para cortar, y a mí me expandió la mente eso último que tú trajiste, lo de Tel Aviv, Israel, la figura de David, y por qué se le da tanta importancia, y cómo un poco como que me viene a la pregunta, Dios, pero a Jacob no fue que Dios le llamó Israel, si mal no me equivoco. Sí, y entonces pues me hizo pensar, adiós, ¿y por qué no hay una figura de Jacob y hay una figura de David? Pero nada, eso es otro tema. Pero ¿cómo tú resumirías, Carlitos, puntos importantes en términos de qué podemos derivar de la amistad entre estos dos seres que se conocían desde temprana edad, Jonatán y David? Bueno,
¿verdad? Y ahí te lo voy a dejar como un paréntesis, pero lo voy a cerrar rápido para que no te quedes, ¿verdad?, con la desvinculación de Jacob y David. Mira, Jacob es una figura bien medular, pero dentro del judaísmo, como mover religioso. Llámese judaísmo ortodoxo, los rabinos. Ajá. O sea, Jacob, sí. Ahora, David, hay una consagración con él ya como figura patriótica. Aparte de que sí, nosotros conocemos a David en los Salmos, pero David, esa figura que le da una estandarización y ubica a este pueblo que era un pueblo nómada y le da esa identidad como pueblo, pues por eso es que tiene mayor vinculación dentro de la historia como patriota. Entonces tenemos dos personas que son heroicas, dos paladines, pero uno más dentro de lo que son sus escritos dentro de la teología y otro más dentro de los escritos dentro de su patriotismo nacional. Y ahí, ¿verdad?, que eso es lo que pasa. No están en competencia, sino que obedecen dos contextos diferentes, principalmente para el judío. El que es judío de su etnia, su raza. Ya eso es nuevo para mí, interesante ese punto. Sí. Entonces, ¿verdad? Cierro ese paréntesis volviendo a la amistad de David y Jonatán. Acuérdate, esta amistad nace porque sí, inicialmente, después de ese evento heroico que diríamos que el autor de las crónicas o estos cronistas o copistas y esta tradición son muy sagaces en incrustar a David en la historia con un momento heroico. Y desde ahí en adelante ya no es el niño que cuando Samuel fue a ungirlo como rey, pues es el último. Desde aquí y ahora David se posiciona en una capacidad protagónica en la historia del desarrollo de este primer reinado que es bajo Saúl, que se está tratando de organizar. Entonces, que es inevitable que Saúl lo utiliza como una pieza dentro de esta protomilicia que está tratando de levantar y que no se vincule su familia. Incluso David se casa con una de las hijas de Saúl también. Después. O sea, que hay relaciones mucho más allá de Jonatán, ¿verdad? Que entiendo, ¿verdad?, que se van a dar estos vínculos, aunque sabemos que la mujer, la interrelación era bien diferente, pero sí con Jonatán esa amistad va a ir, no es que implosionó, va a ir creciendo de la noche a la mañana. Y David se va a convertir en un modelo también para Jonatán de lo que es la hombría. Recuérdate, David se convierte en el héroe de una nación que no estaba en el mapa, amigo. Es como la nación filistea era como decir tú pelear con un gigante. O sea, estaban organizados militarmente, físicamente estaban más aptos, tenían entrenamiento, y viene un muchacho que con su instrumento de trabajo no tan solo le gana el paladín mío a mi peso pesado, sino que lo humilla y le corta la cabeza, que eso dentro de las estructuras del Mediterráneo provocaba rendición. O sea, desde ahí se creó un pavor. Incluso pasaba como con William Wallace, desde ahí se crearon leyendas que David, olvídate, David no mataba a uno, David mataba a el que se le paraba por frente, era un cinta negra, era el Rambo de la época, aunque lo que mató fue a uno. Sí, estas leyendas urbanas se crearon por todo el vínculo, incluso ahí tú ves el cántico, es una hipérbole. David no es que mató literalmente a 10,000, no los mató, Emanuel, no, tampoco lo estamos desvinculando de su heroísmo, es que el ser humano en su psique hiperboliza a sus héroes. Exacto. Y la Biblia, eso es parte del género literario, y
Y David se convierte en esa estructura icónica para